Bueno, buenas tardes o buenas noches, casi no sabemos qué decir a esta hora. Estamos conectados con dos alumnas solamente del primero del ciclo básico 1 de la Escuela Adultos número 5. ¿Sí? La idea de hoy era hacer una presentación de un concepto nuevo, que es el concepto de proporcionalidad, que probablemente, como les adelantaba a las chicas recién, es eh, uno de los conceptos más usados en la vida cotidiana, ¿sí? Así que probablemente ustedes tengan estrategias de resolución de problemas de proporcionalidad, ¿sí? En principio hay que decir que hay dos formas de interpretar la proporcionalidad o dos formas de clasificarlas básicamente, que ya las vamos a ver más adelante, pero primero vamos a analizar un problema que puede ser bastante sencillo o no, dependiendo de la situación y de las estrategias de resolución que ustedes tienen, ¿sí? ¿Lo están pudiendo leer ahí, Mindy y Verónica? Sí, se ve bien. Bueno, este problema que ustedes están leyendo ahí probablemente, es uno de los inconvenientes que yo puedo tener. No sé qué tan adeptas son a la repostería, pero puede pasar, por ejemplo, este inconveniente, ¿sí? Fíjense que ahí tengo una receta, que no sé qué tan buena será la receta, pero bueno, ahí es una receta, de cómo hacer una torta de 1 kilo. ¿La ven ahí? Luego, eventualmente, podemos, Sí, se ve. si ustedes tienen una receta en particular, podemos analizar la receta que ustedes tengan. Pero bueno, acá dice el problema que para hacer una receta, una torta de 1 kilo, o sea, yo con todo esto saco una torta de 1 kilo en teoría, tengo todos estos ingredientes, ¿sí? Vamos a ir subrayándolos. Necesito, según esto, 5 huevos, ¿sí? 250 centímetros cúbicos de leche, o sea, sería una taza de leche. 250 gramos de azúcar, también se puede leer como si fuera una taza. 500 gramos de harina, que se puede medir como 2 tazas, y 125 gramos de manteca, que si no me equivoco es medio pan de manteca, ¿puede ser? Bueno. Un pan chiquito me parece que es Ah, claro, el también líquido. vienen de unos chiquitos. Bueno, en teoría yo con esos ingredientes saco 1 kilo de torta. Pero el problema, obviamente, consiste en preguntarme, me pregunta, bueno, pero si yo quiero hacer una torta más grande, quiero que me salga una torta de 1,4 kg. ¿Cómo tengo que modificar cada uno de esos ingredientes? Bueno, y acá está la pericia y la astucia de cada uno para poder hacer las cuentas correspondientes, ¿sí? Hay muchas maneras de resolver este problema. Antes que nada, vamos a tratar de recuperar lo que ustedes tengan de conocimiento al respecto de cómo poder resolver este problema. ¿Cómo se les ocurriría resolver este problema? Si ustedes tuvieran este problema, ¿cómo lo resolverían? Déjenme abierto el micrófono así yo puedo hablar, porque si no hablo solo. Por ahí. Bien, Ahí está. a ver, ahí está. Eh, A ver, ¿cuál de las dos les gusta más la cocina? ¿O a ninguna de las dos? ¿No hacen tortas? ¿Cómo les trata cómo las trata la cocina? mira, hago eso. Muy de vez en cuando. Bueno, pero de vez en cuando alguna No, tortita se no, hace. no, yo hago repostería, trabajo de eso. Ah, ¿en serio me decís? Sí, de verdad, Bueno, trabajo en Mindy, eso. entonces, fíjate que este problema es muy de repostera. ¿Cómo resolverías esta Sí. situación? Vos, por ejemplo. Y lo que pasa es que pues, ya con esos ingredientes puestos ahí, se pasa, me parece, el kilo. Muy bien. Entonces, Claramente, la pregunta es, bueno, si tengo que hacer una torta más mm, grande, voy a necesitar más de cada ingrediente. Pero la claro, pregunta es, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Se entendió? Y claro. fíjense que, bueno, Sí, sí. y Vero, ¿cómo la ves? No, yo sí llego a hacer una torta, hago el doble.
O sea, Ah, sí, debe ser bien. muy Bueno, chiquita. bueno, pero fíjate que esa estrategia de resolución también sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una estrategia que sirve mucho. Vos decís, bueno, mira, yo con todo esto, ¿sí? Saco una torta de ¿cuánto? Vamos a ponerlo acá bien grande. Esperen que voy a cambiar esta fuente. Yo Supuestamente con en un todo kilo. esto saco una torta de 1 kilo, 1 kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la estrategia que vos dijiste, Vero, funciona, porque digo, bueno, si con todo esto saco una torta de 1 kilo, la pregunta es, si duplico todos los elementos, ¿cuánto pesará la torta que yo saque? Y 2 kilos. Exactamente, porque si al duplicar cada uno de los elementos sacaré el doble, y el doble de 1 kilo son 2 kilos. Sí, ¿Se entiende eso? Bueno, Sí. ahora entonces, vamos a pasar en limpio cómo serían los ingredientes si yo tengo una torta de 2 kilos. Veamos. Vamos entonces con los huevos. ¿Cuántos huevos tendría que poner? 10 huevos. para Sí. hacer de Doble. 2 kilos. Y si Tenemos son, que quedarnos por la primera receta. claro, hay que guiarse por la primera receta, que es el primer recuadro rojo. ¿Cuántos serían entonces? Claro, si necesito 5 huevos para hacer una de 1 kilo, para hacer una de 2 kilos, ¿cuántos huevos necesito? 10. 10. ¿Se entiende eso? Sí. Porque es el doble, como bien dijo Vero. ¿Quedó claro hasta ahí? Ahora, Sí. escuchen bien. Si para hacer una de 1 kilo, ¿estamos? Si para hacer una de 1 kilo necesito 250 centímetros cúbicos de leche, ¿cuánto necesitaré para hacer el doble? 500. 500. 500, muy bien, porque si yo multiplico 250 por 2 me da 500 centímetros cúbicos de leche. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente puedo hacer con todos los otros. ¿De azúcar cuántos? También me 500. 500 gramos de azúcar. ¿Sí? Azúcar. Bueno, ¿y de harina cuánto? 1000. 1000 gramos, que cuánto lo puedo decir también. Puedo decir que es 1 kilo, ¿no? 1 kilo de harina. Pero vamos a poner gramos para así no confundimos. 1000 gramos. Ya sabemos que eso es 1 kilo. ¿Sí? Bueno, ¿y de manteca cuánto entonces? 250 250 gramos gramos de de manteca. Hasta ahí parece bastante sencilla la resolución. Ahora la pregunta es, escuchen bien. Yo sé cuánto es para 1 kilo, para 1 kilo de torta. Sé para cuánto es para la receta para 2 kilos. Pero a mí me están pidiendo para una torta que está en el medio, entre 1 kilo y 2 kilos. Que me están pidiendo una torta de 1,4 kg. Entonces, la pregunta es, ¿van a ser 5 huevos? No. ¿Van a ser 10 huevos? Tampoco. No. Va a ser una cantidad que está entre 5 y 10 huevos. No sé cuántos, pero va a ser más grande que 5 y menos que 10. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y de leche va a pasar lo mismo. No, no van a ser 200, porque con 250 me sale una de 1 kilo. Y con 500 me paso y me sale una de 2 kilos. Entonces va a ser una cantidad en el medio. Lo mismo con el azúcar, con la harina y con la manteca. ¿Se entendió eso? Ahora la pregunta, bueno, pero ¿y cómo hago esto? Bueno, y acá justamente hay varias estrategias para hacerlo, pero a mí se me ocurre una en particular, que es la siguiente. Fíjense que 1 kilo de torta, yo lo puedo escribir como, en vez de 1 kilo, lo voy a escribir distinto, ¿sí? Lo voy a escribir con gramos, así tengo todo en la misma unidad, ¿sí? Bien, entonces vamos a borrar esta flecha de acá, y acá, en vez de 1 kilo, vamos a poner 1000 gramos. Vamos a agrandar y a desplazar un poquito. Bueno, ¿se entendió eso? Sí. Sí. Bueno.
Y acá vamos a poner lo mismo, 2000. A mí me piden una torta ¿de cuánto? De 1,4 kg. ¿Cuánto es en gramos eso? 1400. Perfecto, 1,400. Y 1,400 gramos. Pregunta, ¿sí? Acá existe gramos, ¿sí? Que es una cantidad que obviamente va a estar en el medio, ¿sí? Acá, en el medio. No sé cómo va a ser la cosa. Ahora, fíjense, yo puedo observar todos estos números y decir, ¿qué operación tengo que hacer yo? ¿Qué operación tengo que hacer yo para poder llegar del 1000, ¿sí? Fíjense. Si yo quiero llegar del 1000 al 1400, ¿qué operación tengo que hacer? Siempre hablamos de operación de multiplicación o de división. ¿Quedó claro eso? Si yo quiero llegar del 1000 al 1400, ¿tengo que hacer una operación de multiplicación o de división? Multiplicación. Muy bien. Pero fíjense que la respuesta era mucho más sencilla. Yo digo, si yo quiero llevar del 1000 al 2000, ¿por cuánto multiplico? Por 2. Por 2. Por Ahora, si yo quiero llevar del 1000 al 1400, ¿por cuánto multiplico? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Va a ser por 2? No, porque por 2 me paso. Si yo a 1000 lo multiplico por 2, me da 2000. Yo quiero llegar al 1400. Entonces, si al 1000 lo multiplico por 1, no me alcanza. Si lo multiplico por 2, me paso. Entonces tengo que multiplicar al 1000 por un número que es más grande que 1, pero es más chiquito que 2. ¿Qué número se les ocurre? Tiene que ser un número con coma, obviamente, ¿no? Sí, 1400 por 1500. Entonces, 0,400. fíjense, vamos a hacer una cosa. Ya que sabemos ecuaciones, porque estuvimos viendo ecuaciones, ¿no? Vamos a armar una ecuación. Yo al 1000 lo tengo que multiplicar por un número que no conozco, ¿y eso cuánto me tiene que dar? 2000. No, 1400. 1400, porque el 2000 ya sé que el número que tengo que multiplicar para que al 1000 transformarlo en 2000 es multiplicar por 2. Entonces, si yo al 1000 lo multiplico por ese número que no sé cuánto es, me tiene que dar 1400. Ahora, ya que vimos ecuaciones, pregunta, ¿cómo despejo la x en esta ecuación? Sacando Sacando el 1000. 1. El 1000. ¿Qué operación le está haciendo el 1000 a la x? Multiplicar. ¿Y cómo lo pasaría yo para el otro lado entonces? Dividiendo. Muy bien. Entonces, lo que va a hacer el profe ahora es escribir esa situación. La x se va a quedar solita de este lado. ¿Quedó claro? Bueno, después va a estar obviamente el igual, ¿sí? El 1400 también lo voy a dejar. Y el que va a pasar dividiendo es el 1000. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bueno, y ahí fíjense que ahora puedo hacer la cuenta, ¿sí? Voy a buscar mi calculadora para hacer la cuenta. Acá está la calculadora. Hagamos la cuenta. La cuenta que tengo que hacer es 1400 dividido 1000, ¿sí? ¿Cuánto dio la cuenta? Bueno, en fracción da 7/5, pero a mí me interesa en decimal. ¿Cuánto da en decimal? 1,4. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, y claramente tiene lógica, porque es un número que está entre 1 y 2, que es 1,4. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, Por y eso había acá... dicho 1400. ¿Cómo? Pero no. Que yo No. había dicho 1400, es 1,4. Claro, se parecía bastante, pero no es lo mismo, porque ahí sobraban unos ceros. Muy bien, entonces, Claro. es 1,4. Ahora, fíjense que acabo de encontrar la clave de todo el problema, porque esta justamente es un número que me va a permitir
justamente llegar de unas cantidades a otras. Fíjense. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a borrar. Bien. Si para llegar de 1000 gramos a 2000 gramos yo multiplicaba por 2, ¿sí? Fíjense, para obtener el doble multiplicaba por 2. Para llegar del 1000 al 1400, ¿por cuánto multiplicamos, dijimos? Por 1,4. Ahora, entonces, si yo la cantidad total, ¿sí?, la multiplicaba por 2, obtenía la cantidad total de torta. O sea, 1000 gramos por 2 me da 2000 gramos. Pero ese 2 multiplicado, fíjense, si yo multiplico por 2, 5 huevos, ¿cuántos huevos me da? 10. Si a 250 lo multiplico por 2, ¿cuánto me da? 500. 500. Si al 250 lo multiplico por 2, me da 500. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Si a 125 grados de manteca lo multiplico por 2, me da los gramos de manteca que yo tengo que hacer en la próxima receta. Y con la harina pasaba lo mismo. Entonces, si con el 2 funcionaba, ¿funcionará con el 1,4? ¿El 1,4 me dará la receta nueva que yo necesito? Bueno, probemos haciendo la cuenta de cada uno y ahora el profe va a poner un nuevo recuadro rojo en el cual, rojo dije, o vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo violeta. Esta va a ser la receta de la torta de 1,4 kg, ¿sí? Entonces, vamos a mover. Esta era la torta de 1 kilo. Esta era la torta de 2 kilos. Y ahora va a estar la receta acá de 1,4 kg. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo haremos? Bueno, por lo pronto, vamos a borrar esto y vamos a aclarar específicamente qué es lo que va a hacer el profe ahí. Vamos a borrar todo esto así no confundimos. Bueno, primero, para llegar de 1000 gramos a 2000 gramos, multiplicaba todos los ingredientes por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Pero para llegar de la receta original a la receta de 1,4 kg, descubrimos que hay que multiplicar todos los ingredientes por ¿cuánto? 1,4. Entonces, vamos a ir multiplicando cada uno de los ingredientes por 1,4 y vamos a ver si me dan los ingredientes nuevos. ¿Quedó claro? Entonces, primero, en la calculadora, ahora voy a hacer las cuentas, busco la calculadora, vamos a las cuentas. Bien, borro todo. ¿Cuánto tengo que hacer? Primero los huevos, ¿no? ¿Cuántos huevos tengo? 5 y lo multiplico por ¿cuánto? ¿Cuánto me da? 7. Que es la cantidad nueva de huevos que voy a tener que usar. ¿Quedó claro? ¿Y qué voy a usar? Voy a multiplicar por 1,4 cada uno de los otros ingredientes y van a ver que me va a ir dando cada una de las nuevas cantidades. Por ejemplo, 250 centímetros cúbicos de leche, si yo lo multiplico por 1,4, me da la nueva cantidad que son 350 centímetros cúbicos de leche. ¿Quedó claro? Sí. Bien, entonces, haciendo todas las cuentas, el profe las va a ir haciendo mentalmente para ir avanzando un poco más rápido. Vamos a cambiar de color. Bueno, dijimos que los huevos, ¿cuánto me dio? 7, ¿no? Sí. Vamos a escribirlo un poquito más pequeño, así nos entra bien. Ahí está. Bueno, 7 huevos. 7 huevos. Tiene lógica, porque es una cantidad, es menos que 10, pero es más que 5. Ahora, la otra cantidad es, ¿qué otra cosa? 250 por 1,4, que eso me dio 350 centímetros cúbicos de leche. Bueno, como el número es el mismo, al multiplicar otra vez 250, pero en este caso no son centímetros cúbicos, sino gramos, me va a dar otra vez, ¿qué cosa? 50 gramos. 350, en vez de, acá la unidad va a ser gramos de azúcar.
Azúcar. Dijo López. Bueno. ¿Y qué me falta? Bueno, 500 gramos por 1,4, ¿no? Y eso, confíen en el profe, da 700 gramos de harina. Y por último, 125 por 1,4, que si no me equivoco, creo que da 175 gramos de manteca. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta para ver si funciona. Era, déjenme un segundito, 125 por 1,4. Da 175. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Ahora, fíjense que el meollo de la cuestión está acá. ¿Sí? Yo sé que antes tenía una torta de ¿cuántos kilos? De 1 kilo, que es 1000 gramos. Ahora tengo o quiero una torta de 1400. ¿Sí? Formo la ecuación, despejo la X y me da el número mágico por el cual yo puedo transformar una receta a otra receta más grande. ¿Quedó claro eso? Sí. La pregunta es, ahora, ¿no? Esta es una nueva pregunta. Si yo quisiera, en vez de agrandar la torta, como hice, porque pasé de una torta de 1 kilo a una de 1,4 kg, si yo la quiero achicar, ¿funciona la cosa también? Sí, Es restando. una buena pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a cambiar la tónica del problema, ¿sí? El profe va a borrar todo esto. Bueno, ya sabemos que los nuevos ingredientes para la torta de 1,4 kg son esos que están ahí, ¿sí? Pausen el video, eventualmente, para ver la solución. Ahora, voy a borrar todo y voy a formular una nueva pregunta. ¿Qué pasa si en vez de yo querer una torta de 1000 gramos, quiero una de 600 gramos? ¿Qué tendría que haber hecho? Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que en repostería, bueno, Mindy, vos que te dedicas a esto, hay que tener una balanza, hay que ser bastante exactos cuando yo hago las cosas en repostería, ¿no? Si Sí. dice que lleva, no sé, 50 centímetros cúbicos de azúcar, perdón, de leche, le tengo que poner 50. No le tengo que poner ni 100 ni 25. Lo mismo con los pesos. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, 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 así porque no sale. Falla. Claro, así sale mejor. Y si yo me sé una receta y la aplico bien, es como que siempre me va a salir igual. Bueno, ahora planteémonos la cuestión, si en vez de querer una torta de 1 kilo, yo quiero una de 600, le voy a sacar kilo, porque me va a quedar una torta gigantesca, 600, no 6000, gramos, una torta, y acá en vez de 1 kilo le vamos a poner 1000 gramos, que obviamente ya sabemos que es esa la conversión de la unidad, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿qué tendría que haber hecho el profe? Bueno, vamos a aplicar la misma estrategia de resolución ahora, ¿sí? Ahora, armemos la ecuación. Yo sé que la receta que tengo, ¿para cuántos gramos es? 1000 Para gramos. 1000. A 1000 yo lo voy a multiplicar por una constante, que es un número, y quiero que ese número me resulte en una nueva receta de cuántos gramos me tiene que dar la torta acá. 600 gramos. 600. Entonces, con esa ecuación fácil y sencilla, el profe va a poder encontrar el número por el cual multiplicar, y en vez de amplificar la receta, o sea, hacer una torta más grande, la vamos a reducir. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, vamos a cambiar de color esto y vamos a hacerlo más grande para que se note bien. Bueno, esta es la ecuación. Ahora, tenemos que resolver la ecuación. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, obviamente el objetivo siempre en una ecuación, como vimos en el práctico anterior, es despejar la X. ¿Qué tengo que hacer? El 1000 que está acompañando a la X, lo tengo que volar para el otro lado. ¿Qué operación le está haciendo el 1000 a la X? Dividiendo. Está multiplicando muy bien y pasa para el otro lado dividiendo. ¿Sí? Entonces, primero siempre se escriben los que se quedan. El 600 se escribe, ¿sí? Se queda. Y el que pasa, pasa en segundo lugar.
O sea, el 1000 pasaría dividiendo en segundo lugar. O sea, haciendo esa cuenta de división, obtendría el número por el cual multiplicar para obtener la nueva receta. Veamos entonces. X igual, bueno, confíen en mí, ahí si ustedes hacen la cuenta, eso les da un número con coma, 0,6. ¿Sí? Lo vamos a hacer igual en la calculadora para que ustedes verifiquen que está bien. Es este número de acá, que es el número mágico de la reducción en este caso. ¿Sí? Veamos entonces, busquemos la calculadora para verificar que eso está bien. 600 dividido 1000. Como pueden ver, en decimal es 0,6. ¿Quedó claro eso? Ahora, entonces, si yo quiero obtener una nueva receta donde la torta pese menos, pues multiplicando por 0,6 cada uno de estos números obtendré una torta más pequeña. En este caso, una torta de 600 gramos. Bien, entonces ahora cambiemos la fuente. Vamos con negro. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar los 5 huevos y multiplicarlos por 0,6. 5 por 0,6. 250 centímetros cúbicos de leche por 0,6. 250 de azúcar por 0,6. 500 por 0,6 y 125 por 0,6. ¿Quedó claro eso? Vamos a ir haciendo las cuentas. ¿Sí? Bueno, la primera la va a hacer el profe mentalmente. 5 por 0,6 les da 3 clavado. ¿Sí? 3 huevos. Veamos. Vamos a verificar de todas maneras. Ustedes recuerden que estas cuentas las hacen con la calculadora. ¿Sí? 5 por 0,6. 3. ¿Quedó claro? Vamos a hacer la otra cuenta. 250 por 0,6. 150. ¿Qué otra cuenta tengo que hacer? 500 por 0,6. Eso les va a dar 300. ¿Qué otra? Bueno, 125 por 0,6. 125 por 0,6, creo que da 75. 75. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces Sí. vamos escribiendo, obviamente, las nuevas cantidades. 250 por 0,6 me dio, ¿cuánto me había dado? 175, ¿no? 175. 150. 150, perdón. 150 centímetros cúbicos de leche. La otra cantidad era otra vez 150, porque era la misma, es el mismo número que tengo que multiplicar, ¿sí? Pero en este caso son gramos de azúcar. La otra es 500 por 0,6, me había dado 300 gramos de harina. Y por último, al multiplicar 125 gramos de manteca, eso me había dado 75, ¿no? Sí. 75 gramos de manteca. Y así obtuve la receta para 600 gramos de torta. ¿Sí? ¿Dónde está la clave? Bueno, la clave está en encontrar el número por el cual amplificar o multiplicar para modificar la receta. En este caso, ese número es 0,6. ¿Sí? Y ese es el que más adelante vamos a darle un nombre. Ese número se llama constante de proporcionalidad, que me permite, obviamente, modificar algo y hacerlo más grande o hacerlo más pequeño, ¿sí? Multiplicando por ese número, o también puedo dividir por un número constante, ¿sí? Ese número justamente es la que vamos a llamar constante de proporcionalidad. ¿Quedó claro lo que explicó el profe hoy? Sí. Bueno, y lo hacemos siempre con una receta, ¿sí? Primero, la receta, que es esto que está acá, esta ecuación, es parte de la cantidad que yo tengo y igualo a la cantidad que quiero llegar, ¿sí? Y resolviendo la ecuación aparece este número, que es la constante de proporcionalidad, que me permite modificar toda la receta en este caso. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, por hoy suficiente. La idea era solamente presentar este concepto, que es el concepto de proporcionalidad, que lo hicimos con este problema,
Pero es tan amplio esto que va a haber un montón de posibilidades de analizar un montón de problemas. Este es un contexto, el problema intenté que sea lo más real posible. No sé si alguna vez han tenido este problema de tener que modificar un tamaño de algo. Sí, ¿Sí? Bueno, ahora sí, a saben, mí sí me hace kilo y sí o sí tengo que hacer torta por kilo. claro, claro. Vendo Bueno, por kilo, digo. claro, pasa mucho, bueno, en la mecánica también pasa mucho, pasa en escalas, cuando voy al supermercado y trabajo con porcentajes, también está el concepto de proporcionalidad, vamos a ver algo de porcentaje también. Así que bueno, prepárense porque toda esta parte, quizá la anterior no tenía aplicaciones muy reales, pero todo lo que es proporcionalidad tiene 1000 aplicaciones y todas son de uso cotidiano. ¿Quedó claro? Probablemente es el contenido de matemática que todo el mundo tendría que saber para la vida cotidiana, porque es cuando las cuentas que tiene que hacer son mayormente de proporcionalidad, como esta que acabamos de hacer. Cuando vas al supermercado, que la segunda unidad te hacen un 50%, está bueno. Sabes Claro, cuánto te va a salir. bueno, pero fíjate que ese análisis es bien, porque la pregunta es, si a vos te hacen 50% de descuento en la segunda unidad, en realidad, ¿qué porcentaje te están descontando sobre el total? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, Ah, el total. sobre el total te están descontando el 25, porque vos te llevas 2 productos. Pero bueno, eso lo vamos a analizar detenidamente, todo lo que es del supermercado lo vamos a analizar detenidamente cuando veamos porcentaje. ¿Quedó claro? Sí, sí, Bueno, claro. como la clase que viene obviamente no va a haber, no va a haber Zoom, capaz que probablemente les deje un video antes de introducir el nuevo práctico, ¿sí? Para que ustedes todo esto, obviamente este video lo voy a dejar porque hay mucha gente que no se pudo conectar, para que lo puedan ver y a ver si se entendió. Y bueno, las devoluciones las Vale. tendremos seguramente después de las vacaciones, ¿sí? Sí, pero ¿se entendió lo que explicó el profe? Sí, sí. Bueno, Sí, listo, se entonces, entendió bien. chicas. Nos vemos entonces la Profe, próxima clase, el próximo video. Vamos a ver cómo lo organizamos. bárbaro. Bueno. Listo, nos vemos, saludos.